En el proceso, esos son los que cosechan los frutos más altos, porque mantuvieron el enfoque cuando todos miraban al suelo. Hill entendía que esa mentalidad solo nace del autodominio, y que el autodominio se construye con intención. La presencia inquebrantable que impresiona al mundo es el resultado de una batalla silenciosa librada dentro de la mente. Requiere entrenamiento, exige vigilancia, pero sobre todo exige una decisión. No dejarse gobernar por las circunstancias. Ese tipo de fuerza no grita, no se muestra con arrogancia, simplemente es. Y precisamente por eso, impone. En un mundo cada vez más volátil, donde todos reaccionan por impulso y viven en piloto automático, quien camina con firmeza destaca sin necesidad de correr. La buena noticia es que esa presencia se puede construir. Y todo comienza con un pequeño ajuste interno. Cuando las emociones estallan, en lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto a mí?, empieza a preguntarte, ¿cómo puedo responder a esto de forma consciente? Esa pregunta cambia la postura, cambia la mirada, cambia la energía. El mundo respeta a quien no se desmorona por dentro, e inevitablemente se alinea con quien tiene esa fuerza. Capítulo 4. Tu mente es un imán. Todo lo que piensas, sientes y proyectas está construyendo la realidad a tu alrededor. Aunque no te des cuenta, la mente no solo interpreta el mundo, lo atrae, emite señales todo el tiempo, y lo que atraes está en sintonía directa con lo que cultivas por dentro. Napoleon Hill llamaba a esto fe aplicada. Para él, la fe no era un concepto religioso, sino una fuerza práctica, una convicción emocional y mental tan fuerte que moldea comportamientos y resultados. Fe, en el sentido de Hill, es la certeza silenciosa de que estás en el camino correcto, incluso cuando nada parece estar funcionando. Y es esa fe aplicada la que transforma tu mente en un verdadero imán. Si vives alterado, ansioso, con miedo, tu mente se convierte en un campo magnético de caos. Atraes problemas porque operas en una frecuencia de desorden. Cada pequeña crisis se convierte en una avalancha. Cada persona difícil se vuelve un conflicto. Cada desafío parece una amenaza. Pero cuando cultivas la paz interior, cuando tu postura es de confianza, enfoque y equilibrio, algo cambia. Las oportunidades surgen con más fluidez. Las personas te escuchan con más atención. Los problemas, aunque aparezcan, parecen tener menos espacio para crecer. Es como si el mundo comenzara a respetar tu estado interior. Hill decía que una mente dominada por la fe, el propósito y la calma es una mente creadora. Ve soluciones donde otros ven barreras. Si estos días has sentido pérdidas silenciosas, vínculos que se debilitan, relaciones que se enfrían, no lo veas como soledad. Es selección divina. Dios está limpiando tu entorno. Dios está preparando tu ambiente espiritual. Dios está dejándote solo de lo necesario para que puedas entrar ligero al nuevo ciclo que te espera después del 29 de noviembre. Estás siendo protegido. Aunque duela un poco, estás siendo salvado. En estos días tu propio cuerpo te ha estado hablando. Tu pecho lo siente antes que tu mente. Tu respiración cambia sin razón. Tu energía sube y baja como si algo dentro de ti estuviera ajustándose. No estás enfermo, no estás inestable. Lo que estás sintiendo es la reacción física de un cambio espiritual. Dios está moviendo cosas tan profundas en tu interior que tu cuerpo lo está traduciendo como señales. Has sentido presión en el pecho, un nudo en la garganta, un latido más fuerte, una sensación de vacío que aparece de golpe y se va sin explicación. No es ansiedad, es liberación, es tu alma soltando cargas antiguas, es tu espíritu despegándose de ciclos que nunca te correspondieron. Y cada vez que ese peso aparece y desaparece, algo dentro de ti se está rompiendo, para que tú puedas avanzar más ligero. También has tenido momentos de cansancio extremo, como si tu energía se agotara de la nada. Ese cansancio no es físico, es espiritual. Es el desgaste de estar dejando atrás una versión de ti mismo. Estás cambiando piel, estás mudando alma, estás cerrando una etapa que consumió demasiada fuerza. Y por eso tu cuerpo pidió pausa. No te estaba frenando, te estaba protegiendo. Y aún así, entre ese cansancio aparecen instantes de fuerza repentina, de claridad absoluta, de ganas de avanzar sin saber hacia dónde. Esa mezcla es la marca perfecta de una transición divina. Es Dios dándote descansos para soltar y empujes para avanzar.
Es el cielo regulando tu energía para que llegues al 29 de noviembre renovado, despierto y listo para lo que viene. Si tu cuerpo está reaccionando así, si sientes síntomas que nunca habías sentido, si notas movimientos internos que no puedes explicar, créelo. No es el final de tu fuerza, es el inicio de tu alineación. Tu cuerpo está obedeciendo lo que tu espíritu ya decidió. Tu alma está preparando espacio para el nuevo ciclo. Y Dios está afinando cada parte de ti para el cierre que se acerca. Estás siendo ajustado por dentro para poder recibir por fuera. En los últimos días has empezado a notar señales fuera de ti. Pequeñas cosas, detalles, momentos que parecen normales, pero que tu espíritu reconoce como mensajes. Una frase que escuchaste sin querer, una coincidencia que te dejó pensando, una sensación que volvió en el momento exacto. No son casualidades, son confirmaciones. Dios está empezando a mostrarte por fuera lo que ya estaba haciendo por dentro. Has sentido que algunas puertas se traban sin compartida. Así, cada palabra se convierte en una semilla. Una frase dicha con autenticidad puede cambiar la forma en que alguien te mira, la manera en que te recuerda. Porque la pasión puede nacer del cuerpo, pero el vínculo perdura en la mente, y el alma reconoce aquello que fue pronunciado con verdad. Imagina el contraste entre quien calla o critica en la intimidad y quien sostiene la mirada, susurra y deja que la presencia hable por sí misma. Hay una fuerza silenciosa en esa entrega. No es solo un gesto, es un mensaje profundo que dice: aquí estoy, sin máscaras, sin miedo. Esa diferencia deja una huella que no se borra, porque no proviene del deseo efímero, sino de la seguridad interior. Los estoicos enseñaban que nada es más poderoso que quien domina su emoción y elige con calma cómo mostrarse incluso en los momentos más intensos. En la intimidad, compartir la propia vulnerabilidad no es debilidad, es sabiduría. No se trata de hablar demasiado ni de confesar lo innecesario, sino de ofrecer pequeñas frases que abren la puerta a la confianza. Confío en ti aquí, me siento libre contigo. Son palabras sencillas, pero en su mente resuena algo más grande. Ella se siente segura conmigo. Y cuando alguien siente eso, también baja la guardia, porque la confianza es contagiosa. Esa es la verdadera entrega, la que no necesita adornos ni dramatismo, solo verdad. No confundas abrirte con exponerte. La medida justa es la que comunica confianza sin perder dignidad. Elegir bien las palabras es un arte, porque con ellas se construye una intimidad emocional que muchos buscan en silencio, sin saber cómo pedirla. No es hablar de lo que duele, sino mostrar lo que se siente. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Mostrar tu interpretación del momento, tu sentir, puede ser el puente que une más allá del cuerpo. Combinar placer con futuro transforma la experiencia. Muchos hombres viven el encuentro como algo que empieza y termina ahí, sin trascendencia. Pero cuando escuchan frases como «me encanta pensar en lo que aún nos queda por descubrir» o «quiero seguir conociéndote cada vez más», algo cambia. De pronto, el instante se convierte en promesa, el deseo se vuelve proyecto y lo fugaz adquiere sentido. Esa proyección da una sensación de permanencia, de continuidad, de esperanza. Piensa en cuántas personas pasan por la vida de alguien dejando solo un eco vago de un momento. Son muchas, pero aquella que logra que el otro imagine un futuro, que sienta que lo vivido es apenas el inicio, esa queda grabada. Después del placer, en lugar de callar, una sonrisa acompañada de «me gusta pensar en todo lo que aún nos falta por vivir» puede resonar más. Pero hay algo crucial que debes recordar aquí. Cuando las bendiciones comienzan a llegar, es importante que no olvides el proceso por el que pasaste. A veces, cuando finalmente salimos de ese tiempo de aislamiento y empezamos a recibir las bendiciones, podemos ser tentados a olvidar lo que Dios hizo por nosotros, o a pensar que todo fue obra nuestra. Pero quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre esto. Las bendiciones que recibes son el resultado directo del trabajo que Dios ha estado haciendo en tu vida durante ese tiempo de soledad y preparación. Así que cuando lleguen esas bendiciones, y créeme, llegarán, asegúrate de mantener tu corazón agradecido y tu enfoque en Dios. Recuerda que todo lo que tienes y todo lo que recibirás proviene de su mano. Y lo más importante, usa esas bendiciones no solo para ti mismo, sino para bendecir a otros, para ser una luz en el mundo y para mostrar a los demás el amor y la fidelidad de Dios.
Parte 5. Manteniéndote enfocado y alineado con el propósito de Dios. Ya hemos llegado a la parte donde las bendiciones empiezan a manifestarse en tu vida y sé que es emocionante. Después de pasar por un tiempo de aislamiento, preparación, protección y transformación, finalmente estás viendo los frutos del trabajo que Dios ha estado haciendo en ti. Pero ahora viene una pregunta crucial. ¿Cómo puedes asegurarte de mantenerte enfocado y alineado con el propósito de Dios mientras disfrutas de esas bendiciones? Cuando las cosas empiezan a ir bien, es fácil relajarse y pensar que el trabajo duro ha terminado. Pero aquí es donde muchos de nosotros enfrentamos un nuevo desafío, el de no perder de vista a Dios en medio de la abundancia. Porque aunque las bendiciones son maravillosas, también pueden convertirse en una distracción si no tenemos cuidado. Podemos comenzar a depender de las bendiciones en lugar de depender de aquel que nos las dio. Imagina a un corredor que ha entrenado duro durante meses para una carrera. Finalmente, cruza la meta y gana. Es un momento de alegría, de celebración. Pero ¿qué pasa después? Si ese corredor se queda demasiado tiempo celebrando su victoria y deja de entrenar, puede perder su forma física y no estar preparado para la próxima carrera. De manera similar, cuando recibimos las bendiciones de Dios, necesitamos mantener nuestra relación con Él como nuestra prioridad, para no perder el enfoque en lo que realmente importa. Un ejemplo claro de esto en la Biblia es la historia del rey Salomón. Salomón comenzó su reinado con un corazón humilde y un deseo profundo de servir a Dios. Dios lo bendijo con sabiduría, riquezas y honor, más de lo que cualquier otro rey había tenido. Pero con el tiempo, Salomón comenzó a perder el enfoque. Se distrajo con las riquezas, con las alianzas políticas y con las muchas esposas que tomó de otras naciones, lo que eventualmente lo llevó a alejarse de Dios. Rebeldes. Otros, tal vez por curiosidad o por lealtad malentendida, se quedaron cerca. Datán y Abirón, junto con sus esposas, hijos y pequeños, salieron de sus tiendas. Era como si estuvieran desafiando a Dios hasta el último momento, mostrando que no tenían miedo de las consecuencias de su rebelión. Entonces Moisés pronunció palabras que determinaron el destino de los rebeldes. En el verso 28 dijo: «En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad». Era el momento de la verdad. Moisés estaba poniendo su credibilidad en juego. Si los rebeldes morían de muerte natural, entonces él sería un falso profeta. Pero si Dios hacía algo sobrenatural, entonces su autoridad sería vindicada. «Si estos murieren como mueren todos los hombres», continuó Moisés, «o si ellos al ser visitados fueren visitados como todos los hombres, entonces Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová». Y entonces sucedió lo impensable. Apenas terminó Moisés de hablar, la tierra se abrió debajo de los pies de los rebeldes. No fue un terremoto ordinario, fue una abertura específica, localizada, que tragó únicamente a los culpables. El verso 32 describe la escena con detalles escalofriantes. «Y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes». No fue solo Coré, Datán y Abirón, fueron sus familias completas, sus casas, sus posesiones. Todo desapareció en las entrañas de la tierra. Y después, como si fuera para asegurar que nadie pudiera escapar, la tierra se cerró sobre ellos. La reacción del pueblo fue inmediata y aterradora. Según el verso 34, todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al gritarlos porque decían: «No sea que nos trague también la tierra». Pero el juicio no había terminado. Mientras los rebeldes principales eran tragados por la tierra, los 250 hombres que habían ofrecido incienso enfrentaron un destino diferente pero igualmente terrible. El verso 35 nos dice que «salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso». Era exactamente lo que había pasado con Nadab y Abiú años antes. Estos hombres habían asumido una función sacerdotal que no les correspondía y pagaron con sus vidas. El fuego de Dios no discriminó. Consumió a todos los que habían participado en la rebelión. En un solo día, 253 hombres habían muerto por desafiar la autoridad establecida por Dios. Era una demostración poderosa de que Dios no toma a la ligera la rebelión contra sus siervos ungidos. El fuego que consumió a los 250 hombres no fue un accidente. Fue el juicio directo de Dios sobre aquellos que habían osado usurpar funciones sagradas que no les correspondían.
Era la misma justicia divina que había actuado contra Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando este incidente nos muestra que los ángeles no son solo seres espirituales etéreos, sino que pueden interactuar y afectar el mundo físico de maneras dramáticas y decisivas. Además, destaca la capacidad de los ángeles de discernir y ejecutar la voluntad de Dios con una precisión impresionante, alcanzando solo los objetivos previstos del juicio divino. La idea de ángeles involucrados en la guerra no se limita a intervenciones ocasionales en los conflictos humanos. La Biblia nos da vislumbres de una guerra espiritual a gran escala que ocurre más allá de nuestra percepción normal. Uno de los personajes centrales en este conflicto cósmico es el arcángel Miguel, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el libro de Daniel, capítulo 10, tenemos una visión fascinante de esta guerra espiritual. Daniel, después de un periodo de ayuno y oración, recibe la visita de un ser angelical que le dice: «No temas, Daniel, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a comprender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y yo he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia». Este pasaje es revelador en varios aspectos. Primero, sugiere que hay fuerzas espirituales asociadas a naciones o reinos terrenales, en este caso, el príncipe del reino de Persia. Segundo, muestra que hay conflictos y resistencias en el reino espiritual que pueden afectar incluso la entrega de mensajes divinos. Tercero, presenta a Miguel como un ser de gran poder y autoridad, capaz de intervenir en conflictos espirituales de alto nivel. La mención de Miguel como uno de los primeros príncipes también sugiere una jerarquía en el reino angelical, con Miguel ocupando una posición de liderazgo. La importancia de Miguel en el conflicto espiritual es aún más enfatizada en el libro del Apocalipsis, donde Juan nos da una visión dramática de una guerra en el cielo. En el capítulo 12, versículos 7 a 9 leemos: «Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Este pasaje nos presenta una imagen cósmica de conflicto, con Miguel liderando a los ángeles de Dios contra las fuerzas del mal, personificadas en el dragón, identificado como Satanás. Varios aspectos de esta descripción merecen atención. Primero, la idea de una gran batalla en el cielo desafía nuestras nociones preconcebidas sobre el reino celestial como un lugar de paz perfecta y armonía. Sugiere que el conflicto entre y déjame decirte por qué, el miedo es lo opuesto a la fe. La palabra de Dios nos llama a vivir por fe y confiar en que Dios está en control completo. Es por eso que se nos dice que no estemos ansiosos por nada. Se nos dice que no nos preocupemos, que no dejemos que nuestros corazones se turben. Repetidamente, esto sucede porque Dios quiere que vivamos por fe y confiemos en Él en todo momento, para todas las necesidades. Pero el diablo, él quiere lo completo opuesto para ti y para mí. Él no quiere que vivamos por fe, así que introduce el miedo. Y cuando comienzas a vivir con el espíritu del miedo en tu vida, comienzas a ir en contra de la palabra de Dios y estás lleno de ansiedad. Estás preocupado por lo que vas a comer y beber, y claro, tu corazón está perturbado. Ese es el daño que el espíritu del miedo trae. Mira lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia nos llama a ser valientes. El miedo es lo opuesto a eso. La Biblia nos llama a ser audaces. El miedo es lo opuesto. La Biblia nos llama a confiar en Dios. El miedo es lo opuesto, porque dudas de que Dios pueda ser confiable con lo que te preocupa. Es por eso que al diablo le encanta introducir el miedo en la vida de las personas. Sin embargo, déjame decir esto. Si hay algo que al diablo no le gusta, es un hombre o mujer que rechaza el espíritu del miedo. Una persona que no se intimida por lo que ve, sino alguien que está gobernado por la palabra de Dios. La sociedad nos da tantos mensajes hoy. Se nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, y en algunos casos, qué debemos creer. Y lo cierto es que, en esta era, es cada vez más difícil distinguir la verdad de la mentira. Mentiras están siendo presentadas como verdad, y lamentablemente, la verdad está siendo contaminada como mentiras. Por lo tanto,
necesitamos guardar nuestros corazones y mentes, porque estamos bombardeados con todo tipo de influencias, todo tipo de tentaciones. Hay todo tipo de fuerzas malignas que están compitiendo por nuestra atención, están compitiendo por una oportunidad de entrar en nuestras vidas y causar estragos. Necesitamos guardar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros oídos, porque estos son todos portales, son portales a nuestras vidas. Intenta imaginar esta escena en Mateo 24, 3-4. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a él en privado y dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos?» Jesús respondió: «Tengan cuidado de que nadie los engañe». Piensa bien en lo que se está diciendo aquí. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Nos dice que uno de los signos de la venida de Cristo es que la decepción en este mundo será alta. Entonces, para nosotros, la única manera de evitar ser arrastrados por enseñanzas falsas, doctrinas falsas, imitadores de Cristo, es si conocemos al Señor por nosotros mismos. Desarrollar una relación personal con Dios. Si uno cae, el otro lo levanta. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Cuando hablamos de relaciones, una de las mayores señales de Dios viene a través del impacto que esa relación tiene en nuestra vida en comunidad. ¿Conoces a esa persona que empieza a noviarse y se desaparece de la iglesia, que se aleja de los amigos, que deja de participar en los grupos de oración? En 1 Juan 1, 7 está escrito: «Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros». Cuando una relación empieza a aislarnos de la comunidad cristiana, eso es una señal de alerta gigante. Una hermana me contó que desde que empezó su noviazgo, su participación en la iglesia fue disminuyendo. Primero fueron los ensayos del coro, luego el grupo de jóvenes, hasta que solo asistía a los cultos dominicales. ¿Y qué va? Su novio siempre tenía un programa diferente, un compromiso, algo que la alejaba de la comunión. En Hebreos 10, 24-25 se nos alerta: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros». Una relación bendecida por Dios no te alejará de la comunidad, te acercará a ella. Observa estas señales. ¿Cómo está tu asistencia a los cultos desde que empezó la relación? ¿Aún participas activamente en los ministerios? ¿Tus amistades cristianas siguen siendo nutridas? En Proverbios 27, 17, leemos que: «Así como el hierro afila al hierro, el hombre afila al hombre». La vida en comunidad no es opcional para un cristiano, es esencial. Cuando Dios no quiere una relación, frecuentemente una de las primeras áreas afectadas es justamente nuestra conexión con el cuerpo de Cristo. 7. Vida espiritual y comunión. En Mateo 6, 33, Jesús nos da una orientación clara que debería guiar todas nuestras decisiones. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es increíble cómo una relación fuera de la voluntad de Dios puede afectar profundamente nuestra vida espiritual, incluso si no lo notamos al inicio. Piensa conmigo. Tu vida espiritual es como un jardín que necesita cuidado diario. Necesita agua, que es la palabra de Dios. Necesita luz, que es la presencia del Espíritu Santo. Necesita poda, que viene a través de la comunión con otros creyentes. Cuando una relación no está alineada con los planes de Dios, es como si alguien empezara a echar sal en ese jardín poco a poco. No es que las relaciones sean malas, para nada. Dios mismo creó el matrimonio, creó el amor romántico. Pero cuando una relación empieza a competir con Dios por el primer lugar en nuestra vida, algo está muy mal. En Éxodo 20, 3, el primer mandamiento es claro: «No tendrás otros dioses aparte de mí». Esto incluye las relaciones. La verdad es que una relación bendecida, la puerta del pez fue reparada por hombres de diferentes profesiones, no por constructores profesionales. No tenían las habilidades para hacer ese tipo de trabajo. Parecía que tenían una buena razón para no hacer nada, pero se involucraron. Hicieron el trabajo de todos modos. Aunque muchas personas no pensaran que estaban preparadas o capaces, construyeron muros alrededor de Jerusalén. Colocaron sus vigas e instalaron sus puertas con sus cerrojos y cerraduras. Responsabilicé a aquellos que eran malos trabajando para Dios. Conseguimos que personas de alta y baja posición trabajaran juntas. El hombre que vivía en un cuarto único, los líderes y el sumo sacerdote trabajaron juntos. No me importó si las personas intentaban cosas nuevas.
También dije a la gente que comenzaran con sus propias casas, y no alejé a las personas porque hubieran pecado o mentido en el pasado. Cuando Sanbalat supo que estábamos reparando el muro, se ofendió y se enojó. Se burló de nosotros, y delante de sus compañeros y del ejército de Samaria preguntó: ¿qué están haciendo estas personas débiles? ¿Restaurarán el muro? ¿Ofrecerán sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Pueden traer las piedras de vuelta a la vida de estos montones de escombros quemados como están? Tobías el amonita, que estaba a su lado, habló y dijo: ¿qué están construyendo? Hasta una zorra subiendo en él derribará su muro de piedras. Después de que el trabajo ya había comenzado, se indignaron y se agitaron bastante con la situación. Como la mayoría de los intentos de hacerte sentir mal, las palabras del enemigo contenían un grano de verdad. Como constructores, no terminaríamos en un día. No teníamos las mejores herramientas para usar. No discutí, no formé un comité, ni siquiera traté directamente con los dos enemigos. En vez de eso, lo llevé a Dios en oración. Oré: escúchanos, oh Dios, pues somos despreciados. Vuelve sus insultos sobre sus propias cabezas. Entrégalos como botín en una tierra de cautiverio. No cubras su culpa ni borres sus pecados de tu vista, pues lanzaron insultos en la cara de los constructores. Entonces, reconstruimos el muro hasta que toda su altura fue alcanzada, porque el pueblo trabajó con todo su corazón. Pero Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y el pueblo de Asdod se enfurecieron mucho cuando oyeron que las reparaciones en las murallas de Jerusalén habían comenzado y que las brechas estaban siendo cerradas. Todos ellos planearon juntos venir y luchar contra Jerusalén y causar problemas. Ahora, en vez de solo quejarse o burlarse de mí, hicieron amenazas y planearon violencia. Eso fue serio. El muro fue construido para protegerse contra ataques violentos, pero ahora parecía que el propio muro podría provocar un ataque. La gente podría haberse asustado y preocupado.